Bueno, ahora sí. No. Primero Yo voy a este. necesitar 20 minutos mínimo para 20 el minutos, ¿qué? TP. Ah, bueno, Mínimo. listo. Así que tenés punteros a función y Valgrind en 30-35 No, minutos. punteros a función. Olvídate de Valkyrie. No existís Valkyrie. Ok, Valgrind. Tienen videos de Valkyrie, después mírenlo. Vale, punteros a funciones también, pero mejor que saquen las consultas También ahora. mírenlos. También mírenlos. No, pero como mañana no vamos a tener. O mañana o pasado clase de consulta. Estamos pensando en hacer una clase de consulta en estos días, en algunos de estos días del fin de. O el lunes. O el lunes, claro. Bueno, el lunes entran el fin de, porque es fin de largo. ¿Por eso? ¿Por el TP? Sí, por el TP. Para el TP, para Valgrind, para. Sí, para el TP, para Cortitos de repaso de Valkyrie escena. podría ser cortito de Valkyrie, pero Valkyrie no es un tema tan cortito. Porque después vemos. Cortitos tengo pensado hacer algo de scanf y FGTS, pero concentrémonos en puntero a función. Bien. Si entendieron el tema de punteros, el tema de punteros a función les va a encantar. Eh, o quizás no. Bien. ¿Qué tenemos acá? Esto es código para ver nada más, ¿sí? Todavía no hay nada para hacer sobre esto. Tenemos una función main. Tenemos una función que se llama una función que recibe dos parámetros, ¿sí? Miren la forma, devuelve un char, recibe un int y un double. Acá estamos viendo la forma de los punteros a función. Tenemos una función con esta forma. En nuestro main tenemos dos números, un int y un double como nos pide la función, y llamamos a la función una función con esos dos parámetros. Está ahí, es todo normal, un día normal en C, no hay mucho que destacar, ¿sí? Lo interesante viene en la próxima línea. En la próxima línea, ¿qué es toda esta declaración chancha que está acá? Es una cosa rara. Fíjense que si yo saco esto, si yo saco este asterisco y los paréntesis, esto que está acá tiene la misma forma que esto que está acá. Tiene un nombre, tiene un tipo de dato, ¿eh? Y después tiene entre paréntesis parámetros. Cuando yo a esto le agrego los paréntesis y el asterisco, lo que estoy haciendo es declarando que este nombre puntero a función es una variable de tipo puntero a función, ¿sí? Y así es como se declaran los tipos puntero a función. Este es un nombre puntero a función, es un puntero que apunta a una función que tiene esta forma. Es importante la forma. Tiene que devolver un char y tiene que recibir un int y un double. Los punteros a función, a diferencia de los punteros comunes, no son casteables, ¿sí? Así que el tipo tiene que coincidir siempre de entrada con lo que yo quiero apuntar. Lo que estoy haciendo acá es entonces declarar que el nombre puntero a función es un puntero que va a apuntar a funciones de este estilo, ¿sí? Y en este caso la estoy inicializando con una función. A partir de este momento, este puntero va a estar apuntando a esta función. Es todo lo que hace esta línea, ¿sí? Bien, yo saco lo de abajo porque si no sé que me van a preguntar por eso. Y ahora pregunto, ¿estamos bien con eso? Una función char que devuelve cero no me gusta nada. Ya están diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el problema. Eh, si querés podés devolver cero, es lo mismo. El char es un número. No tiene nada de importancia eso. ¿Una función es una variable? No. Una función es el nombre de la función. Perdón, podés ponerle, en vez de return 0, podés poner return A para que no les. Ahí está. Para que no les. No, es Porque si no. que Porque está bien. ya Yo sé, entiendo que sí, se yo sé. confundan, pero quiero que entiendan que es lo mismo. Es importante, es muy importante que se den cuenta que es lo mismo. Que esta A que está No puede acá ser void, la función sí puede ser void. puede Pero ser. creo que Lucas lo que quiere llegar es que estamos ejemplificando con lo más completo que podamos. Si tu Sí puede pregunta ser. es, ¿esto puede ser void? La respuesta es sí, pero la respuesta también es, si esto es void, esto es inválido. Porque esto también debería ser void. El tipo de Claro. puntero tendría que coincidir exactamente con el tipo de función a la que quiero apuntar.
¿sí? En este caso queremos apuntar a este tipo de función. De nuevo, es importante que dejen de lado el concepto que carácter y número son cosas distintas. En C es todo lo mismo. Este carácter, esta letra A, van a la tabla ASCII, se fijan qué valor tiene A, y ese número es el que va a estar escrito en ese byte. No es otra cosa, es un número. Entiendo por qué... No entiendo por qué el asterisco va dentro del paréntesis. Bien, eso es algo que no tienen que entender, eso es algo que tienen que aceptar. Esa es la sintaxis de C para decir que esto es un puntero a función, nada más. No es, por eso no es algo que tengan que entender, tienen que aceptarlo porque es la sintaxis, nada más. Esto significa eso. Poner el nombre entre paréntesis y un asterisco acá significa que esto es un puntero a función. Con estos parámetros y con este retorno. Por eso yo les decía siempre desde la primera clase, les dije, el problema con los punteros de C es que tienen sintaxis muy inconsistente. Tienen que aceptar la sintaxis como es y quererla como es. Si no, van a ir mal. Fluir con C, sí. No sé si fluye como el agua, pero dejémoslo ahí. Entonces entienden que esa variable ahora va a estar apuntando a esa función. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo llamar a la función usando el puntero. ¿Sí? Bueno, acá lo estoy asignando. Esto es para que vean que esta inicialización y esta es la misma. Digamos, podría haber evitado esto y podría haberla igualado acá. Es lo mismo. Es una variable más, pero solamente le puedo asignar funciones. Acá está. Y acá yo puedo llamar a la función. Estoy llamando a una función, pero con otro nombre. ¿Sí? Es básicamente, eso es puntero a función. Poder pasar funciones como parámetro en una variable de un lugar a otro. ¿Sí? Una variable que puedo hacer, puedo pasarla como parámetro a una función. ¿Sí? Puedo guardarla en una estructura. Puedo hacer muchas cosas con una variable. Ahora, esto me permite que, por ejemplo, adentro de una estructura yo tenga punteros a funciones y las funciones vayan junto con la estructura. O que un algoritmo nuestro reciba un cacho de código, reciba un puntero a una función y que nuestra función pueda llamar a otra función definida por el usuario. Ese tipo de cosas. ¿Está bien? La línea 21 es lo mismo que la 13. 21. Hace lo mismo, sí, llama a la función, llama a esta misma función con los mismos parámetros. Nada más que lo llama mediante el puntero. ¿Ese puntero a función tendrá el tamaño de un puntero? Sí. Sí. El problema con eso... bien, y con el tema de la desreferenciación... Acá me quiero detener un instante nada más para mostrarles lo feo que es esto. Es muy útil, pero de nuevo, acéptenme que la sintaxis no es consistente, y acá se los voy a mostrar. El primer punto, ¿esto ocupa lo mismo que un puntero? Sí, porque es un puntero. No voy a poder hacer malloc de estas cosas, o quizás sí puedo hacer malloc de estas cosas. No es algo que vayamos... Bueno, sí, vamos a hacerlo con las estructuras. Dejemos eso de lado. Vayamos al tema de la sintaxis. Si yo hago esto o si hago esto, es lo mismo. Es una tontería, pero es lo mismo. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un puntero a algo y queríamos asignarle algo? Por ejemplo, si yo tengo int pointer, mi puntero, y tengo int número igual 1. Vamos así. Si yo quería hacer que mi puntero apunte a número, lo que tengo que hacer es y ampersand número. Fíjense que en este caso no le pongo ampersand. Pero si le pongo ampersand es lo mismo. Ahí ya es inconsistente. Acéptenlo. Es inconsistente. ¿Por qué? Porque sí. Segundo. Me dicen, bueno, pero estás llamando a un puntero. Los punteros, para acceder a lo que apunta el puntero, ¿no tiene que ir con asterisco? Y la respuesta es sí. Y el asterisco se puede poner y se puede no poner. Esto y esto es lo mismo. Y esto también es lo mismo. Y también es completamente válido y hace exactamente lo mismo. No se peleen con la sintaxis. Por favor. Son cosas de C. Acepten la sintaxis como es.
Sí, yo sé que es raro. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Igual, perdón, nosotros intentamos usarlo de la forma más simple y Claro. lógica que hay, para que se parezca lo más posible a funciones normales. Que de hecho es como usar funciones normales. Es como usar funciones normales. Bueno, ¿ves? Acá estaba el ejemplo. Esto y esto es lo mismo. Y esto también es lo mismo. Desgraciadamente es lo mismo. ¿Sabes los problemas que tuve el cuatrimestre pasado con una alumna que me preguntaba cada rato, che, pero... Sí, es así. Hay que aceptarlo. Bueno, esto después de tanto toquetearlo, no sé si compila, pero intentemos. SC10. Y ven que se llamó la función 1, 2, 3, 4 veces. Que es 1, 2, 3, 4 veces. Se llamó las 4 veces, las 4 veces tuvo el mismo resultado. Y las 4 veces la llamé de forma distinta. Una la llamé directamente. La segunda vez la llamé a través del puntero. La tercera vez la llamé a través del puntero con un asterisco. Y la cuarta, bueno, con... no importa. Pero es para demostrarles que es todo equivalente. Nosotros no les vamos a hacer esas chanchadas como dice Manuel. Vamos a intentar ser consistentes con la sintaxis. Pero el problema está que por ahí van a alguna página web o algún libro y lo ven y tiene una sintaxis diferente. Es sintaxis se acepta igual. ¿Sí? Digamos, funciona igual. No es consistente. Sepan que existe, acéptenlo, quiéranlo como es y nada más. La 21 la llama igual que la 24. Estas 4 líneas son equivalentes y hacen exactamente lo mismo. Sí, perdón, la 21, que ahora es la 19, fíjate que no hace un llamado a la función, sino que es una Estas, asignación de punteros. esto y esto es lo mismo. Estoy Claro, inicializando la variable. una dirección. La llamada estaba más arriba y por eso por ahí Lucas lo cambió y se ve bien ahora. Bueno, bien el tema de punteros a función. La sintaxis. Lo interesante es saber cómo se declaran. Que se declaran de nuevo, paso a paso. Básicamente hago, copio la firma de la función que yo quiero apuntar. ¿Sí? Esta firma es la misma. Nada más que omití el nombre de las variables. ¿Sí? No significa nada el nombre de las variables acá. ¿Sí? Pero esto, char, nombre, parámetros, char, nombre, parámetro indable. ¿Sí? Así empiezo y lo único que hago a eso es agregarle entre paréntesis un asterisco adelante. Y ahí ya tengo mi puntero a función. ¿Sí? Eso es lo importante de que sepan cómo se arma. ¿Para qué lo usamos? Es todo un tema. Sí, se apuran en eso, pero el tema es que no lo terminan entendiendo hasta que no se pelean. Incluso terminando el primer TP, todavía no entienden cuál es el chiste. Porque hasta que no veamos otros temas, es como que no tiene. El ejemplo que tengo quizás es un poco complejo para verlo, pero vamos a verlo. Ah, no era tan complejo. Bien. Este ejercicio lo que les proponía era reescribir sin usar if. Reescribir esto sin usar ifs, ¿sí? Yo tengo un for que va a recorrer del 0 al 9. Me va a calcular el módulo con 3. ¿Sabes lo que es la operación módulo? Con switch. El resto de la división entera. El resto de la división entera. Es el que le calcula si son de valor, Switch. de instinct o de mystic. Switch no existe. ¿Está bien? Entonces, para los que no tienen idea cómo es esto, yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que no llego al 9, pero no importa. Y el módulo que me va a dar, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Sí? El módulo de 0, 0 módulo 3 es 0, 1 módulo 3 es 1, 2 módulo 3 es 2, 3 módulo 3 es 0, y así. Se va repitiendo 0, 1, 2. Entonces lo que va a hacer esto es llamar a esta función, después llamar a esta función, después llamar a esta función. Así podemos ver cómo lo hace. ¿Está? Sí, no sé, sí, no sé, sí, no sé. Recreativo. Bueno, la cosa es, tengo que while n igual a 0. No sé qué quiso poner ahí.
No sé qué me quiere decir, sé que me quiere decir algo. Manuel, avísame si dice algo. Tengo que hacer esto sin if y sin switch, ¿sí? Obviamente usando punteros a función. Y este ejercicio era más bien un desafío de empujarlos a ustedes a usar punteros a función de alguna forma. Que bueno, no sé si a todos se les ocurrió cómo hacerlo. No sé si en este momento a alguien se le ocurre cómo hacerlo. ¿Haces una red de punteros a función? Sí, exactamente eso. ¿A alguien más se le ocurrió cómo hacerlo? ¿Cómo son tan inteligentes hasta ahora? Y no sé, hay gente que los viernes se ve que no cursa nada más. Pero sí, básicamente lo que yo quiero es tener un vector de punteros a función y por ejemplo llamará funciones sub n, pasándole algún parámetro de, no sé, algo o sin parámetros, ¿sí? Y eliminar todo esto y simplemente tener mi array de funciones, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea del ejercicio? No. Bien. La idea es hacer esto sin if. ¿Cómo hago yo para que si n es igual a 0 imprima esto? Sin usar if y sin usar ninguna otra estructura condicional, ningún operador ternario, ni switch. ¿Cómo hago eso? Podés declarar un vector con tamaño n. Sí, eso podés. Sí, es un vector, ya saben cómo declarar un vector, ¿no? Si tienen, por ejemplo, no sé, un vector cualquiera. Vector 3 es un vector de 3 elementos. N cambia con cada iteración, claro. Sí, eso ya lo está haciendo. N cambia con cada iteración. Sí, está acá declarado el vector, en tamaño 3. Con una variable no constante. Sí, pero eso no tiene nada que ver con este ejercicio. Podemos tener, por ejemplo, int igual 10 y acá poner cantidad. Eso es completamente válido. Igual no se relaciona con este ejercicio. No sé. Haces 3 funciones y las pones en el vector. Claro, la idea ¿cuál va a ser? La idea va a ser tener 3 funciones. F1, F2, F3. Que simplemente hagan estos printf. De hecho, ahora que veo, imprimen el n, así que tienen que recibir el n. ¿Cómo se cambiaron de lugar F2 y F3? Deberían recibir el n, que es un int n. N, ¿sí? Tengo 3 funciones que hacen lo mismo que antes. O sea, hasta ahora lo único que tengo es esto. Lo parametricé si quieren, medio raro. Simplemente cambié lo que estaba como literal en el if, lo puse como función. Hasta ahora hice eso, ¿sí? Entonces yo sé que según cada caso tengo que llamar a una de las 3 funciones. Haces un vector de 3 punteros a función, armas un while y el while ya está armado. El while ya está armado. No sé, es este while, el for, digamos. Diferencia entre for y while ya la saben si vieron los videos. Y entonces lo que tengo que hacer es, de alguna forma, cambiar esto por, vamos a dejarlo comentado, por algo de funciones sub i n, ¿sí? Quiero llamar a la iésima función con el parámetro n. La iésima función es la función 1, 2 o 3, puedo llamar 0, 1 y 2 también si quieren. 0, 1, 2, ¿sí? Perdón, para que sea más visual, Sí, podemos hacer... ¿Vieron que los restaurantes tienen tipo un menú por día? menú por día. Un menú por día. Entonces en vez de hacer 3, hagamos 7, uno para cada día de la semana. Tipo lunes, martes, miércoles. Hagan de cuenta que 3 es igual a 7.
Bueno, dale, y ponemos en F0 pone lunes. O hagamos que solo cocina los fines de semana. Sábado, domingo y viernes. Viernes, sábado, domingo. Bien, entonces F0, ¿qué comemos los viernes? Gnocchi. Pizza, Pizza los sábados. también el sábado. Día Está N. bien, no, pero- Día I. ahí está. Hoy Día I, comemos... ¿Pizza? pizza. Ahí está. ¿Algo así? El sábado, asado. Asado. Ok. Y gnocchi los domingos, dijeron ahí que tienen toda la razón. Vale. Los gnocchi. Ahí va. Bien. Tenemos 3 días nada más. Día 0, día 1 y día 2. Y si quieren después ponemos días de la semana. Bueno, hagamos así. Días. Habíamos dicho viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí. Domingo. Y acá lo que vamos a hacer es días sub n. Las cosas que me hace hacer manual. Ahí está. ¿Podemos fijarnos si sigue funcionando? Claro. Esto era así, no, esto era así, ¿no? Así. Ahí está. Viernes comemos pizza, sábado comemos asado, domingo comemos gnocchi, pizza, listo. No sé si esto los ayuda más o los confunde más. Peleense con Manuel. ¿Por qué la constante días no tiene tamaño? Acá decís. Porque como estoy inicializándolo con 3 elementos, el compilador sabe que esto va a tener tamaño 3. No hace falta ponerle 3 acá. Incluso es mejor no ponerle tamaño porque si yo acá le pongo 2 y tengo que inicializarlo con 3 cosas, no va a tener sentido. Entonces es mejor dejarlo así vacío. Cuando hacemos la inicialización, esto es una inicialización estática de algo estático y es constante, ¿sí? Esto después no se puede modificar para nada. Pero no, son cosas del lenguaje, por eso no quería poner cosas complicadas, pero bueno, me obligan. ¿Podemos hacer un cambiecito más? Decime. F0 puede llamarse viernes. Ahí está. F1 sábado. Gracias. Sanador. Sanador. Info, domingo. Ahí está. Ahí De va. hecho, podría haber hecho el refactor, así me cambiaba acá los nombres, pero bueno, no importa. Sí. Ya fue. Bueno, hasta ahí entienden, o sea, tenemos tenemos 3 funciones, una función que nos dice qué comemos el viernes, una qué comemos el sábado, una que comemos el domingo. Ahora tenemos un vector que por un for que por cada día del 0 al 9 del mes nos dice qué tenemos que comer, ¿ok? Si el mes es múltiplo si el día es múltiplo de 3, comemos una cosa, si el resto es 1, si el resto es 2, comemos distintas cosas. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí va? ¿Por qué relacionas todo con comida y bebida, Manuel? Porque la gente es el consumismo, es capitalismo. Ahora, lo que Lucas dice es, para sí. esto podemos hacer un vector Tienes razón en que dijo que sub n. que en cada lugar del vector tenga una función distinta. ¿Ok? ¿No te cuadra el puntero en la constante? Eso del de días no tiene absolutamente nada que ver con el problema, después lo vemos. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el problema. Absolutamente nada que ver con el problema. Sí, bueno. Bueno, avancemos. Avancemos.
yo quiero que mostrar menú del día sea un array de funciones, un vector de funciones, donde la enésima función se corresponda con el enésimo día, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es, de nuevo, ¿cómo armábamos un puntero a función? Bueno, ponemos el tipo de retorno, ponemos el nombre por ahora, ponemos los parámetros, quiero que reciba un int, ¿sí? Y ahí ya tengo la forma que tienen las funciones a las que quiero apuntar. Ahora a esto le tengo que agregar puntero, ¿sí? Y ahí ya tengo mi puntero a función, ¿sí? Que es un puntero a función que son funciones que reciben un int y devuelven un void, ¿sí? Ahí yo armé mi puntero. Ahora lo que quiero es dos cosas. Primero que esto se llame mostrar menú del día. Bueno, sí. Quiero que se llame mostrar menú del día y quiero que sea un array de 3 funciones. Nada más. ¿Está bien? Entonces yo puedo hacer que mostrar menú del día, ¿no? Mostrar menú del día sub 0 sea igual a menú viernes sábado domingo. Ahí está. ¿Se entiende la idea? Menúes. Siempre se quedan con las cosas que no tienen nada que ver, me encanta. ¿Ese 3 tenemos que aceptarlo? No, no tenés que aceptarlo. Pasa que tenemos 3 funciones, queremos 3 punteros nada más. No, creo que no sé si se refieren a la constante. Fíjense lo siguiente. ¿Cuál sería la idea? Si tenemos un menú para cada día, vamos a tener un vector de 7 comidas y te va a decir el día, si el día del mes, por ejemplo, por 107 da 0, como una cosa. Si da 1, da como otra cosa. Si da 2, como otra cosa. Si da 3, como otra cosa. Pero así se va repitiendo todas las semanas, como en todos los restaurantes conocidos. Y sin conocer. Sí. Fíjense que, por ejemplo, si tuviesen una estructura restaurante, ¿sí? Tienen una función que, o tienen varias funciones donde se muestra el menú del día por algún motivo, porque lo muestran de distintas formas o lo que sea. En cada una de esas funciones deberían ver, bueno, ¿cuál es el menú de hoy? Tienen que hacer un switch diciendo, si es lunes, mostrar esto, si es martes, mostrar esto, si es miércoles, mostrar esto. Cada esta forma tienen todo junto, mostrar menú del día, sub n, ya está. Ya les muestra el menú formateado como tiene que ser para ese día, sin tener que repetir ese código. Puntero a función generalmente se usa para parametrizar código, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cálculo que repetimos muchas veces, ¿qué hacemos? Lo asignamos a una variable y lo reutilizamos. Ahora, para escribir algoritmos, eso mapea más bien a cachos de código en vez de a valores numéricos. Yo tengo este algoritmo, tengo este otro algoritmo, pero estas dos partes son muy iguales. ¿No se podría parametrizar eso? Bueno, extraigo esos cachos de código en una función y agrego esa función, esa llamada función, ahí adentro. Esto es lo mismo, pero un paso más adelante. Porque yo puedo parametrizar eso y pasarlo como parámetro a una función. Puedo hacer que el usuario pase su propio cacho de código a nuestro algoritmo, ¿sí? Usado. De nuevo, están perdiendo de vista el punto. El punto no es si es más visible para el humano usar ifs en este punto. Es un ejercicio. Es lo mismo que les pasa con lo de la búsqueda. Cuando Manu explique el TP, dice, che, pero ¿por qué le pasas una función para que busque si no es más fácil que ponga la búsqueda? Sí, pero para poner la búsqueda el tipo tendría que modificar el código a mano. Y no logramos convencerlos de eso hasta ahora. Creo que en ningún TP1. Siempre tenemos que llegar hasta árbol o más adelante para que se convenzan. Es normal, les digo, digamos. No tienen que sentirse mal porque no entienden para qué sirve o lo que sea. Por ahí los que vienen de Python, si usaron expresiones lambda o alguna de esas cosas, funciones anónimas, dicen, ah, esto lo conozco. Bueno, es parecido a eso, pero un poco más limitado. El punto es que se puede hacer. Sí, el punto es que se puede hacer. El punto es que se puede pasar código adentro de una variable.
Le falta un acento. El punto es qué se puede hacer. Y ahora vamos a ver, en el TP vamos a ver un ejemplo. Bueno, yo te dejo el chat a vos. Esto me da miedo compilarlo, pero debería... Compila, corre, listo. Y sigue corriendo igual que antes, ¿sí? Y sacamos el if. Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Es en la sintaxis en la parte del for, bueno, último, el único que hay, donde dice mostrar menú del día. Sí. Ese sería el puntero y me confunde el corchete y luego el paréntesis. Eso lo que quiere decir es que dentro del vector de un puntero, un vector, elige Claro. una función o como... Esto es un vector. Accedes al enésimo elemento de ese vector Ujú. y lo llamas. ¿Por qué? Porque el enésimo elemento de ese vector es una función. Ah, Es ¿Sabes eso. cómo se va a entender bien? Por ejemplo, el elemento número 0 es menú viernes, es una función. Vos podés llamarlo con el parámetro n. claro. ¿Sabes qué estaría bueno que hagas? Visto que a No. vos te encanta hacer dibujitos De en hecho, puedo cosas pasarle i. Ahí está. Dia null. Claro, porque estoy usando... ¿Por qué me tira null? Bueno, porque yo estoy usando el número para acceder a un vector. Si yo saco esto y lo dejo como antes... Acá. Hacemos esto. Claro, no tiene más de 3 elementos. Entonces i vale 7, 8, 9 y le da. Entonces día 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Digamos, lo que estoy pasando acá son... Esto es, accede a la enésima función, que n siempre va a ser 0, 1, 2. Accede a una de estas tres funciones y la llama pasándole el parámetro i, que va de 0 a 8. ¿Sí? Y eso es lo que hace esta sintaxis. Ah, está bien, listo, ahora sí me quedó claro. Claro, llama una función dentro del vector y le pasa el parámetro. Ah, Claro. está bien. Con esto selecciona cuál de las funciones querés. ¿Querés la función 0, la 1 o la 2? Acá ya tenés la función y acá la llamás con un parámetro. Insisto en que está bueno que. ¿Viste que vos haces dibujitos hermosos con cajitas y punteros? Ponele. Bueno, con eso estaría bueno cómo se ve esto que acabas de hacer. Sí y más o menos. Si querés podemos intentarlo. Intentémoslo y lo vamos explicando. ¿Por qué te digo intentarlo? Me falta la línea vertical. No, vos no. Vos sí. Ahí está. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Ahí está. Saquemos esto. Este es mi... imprimir menú, no sé, mostrar menú. Mostrar menú. Ahora. Primera diferencia. El código no vive en el heap, vive en code. Vive en, o text, según como lo hayan visto. Vive en otro segmento de la memoria, que de nuevo sigue siendo memoria. Vamos a tomar prestado algún dibujito de alguna otra parte, por ejemplo esto. Vamos a hacer de cuenta que esta es mi función y adentro tengo cosas, no sé qué hay. Esta cosa roja es mi función. Esto es código. No tengo idea qué hay adentro. Es opaco. Bien, yo no tengo esto. Me faltó una flecha. Quiero una flecha. Dame una flecha. ¿Está? Yo no tengo esto. ¿Por qué? Porque mostrar menú no es un puntero a función. Mostrar menú es un vector de punteros a función. Entonces lo que tengo en realidad es esto. Tengo un vector de 3 punteros, ¿sí? Y cada uno de estos punteros está apuntando a un bloque de código. Esto apunta acá. Vamos a hacer las funciones más chiquitas. ¿Está? Una función, dos funciones, tres funciones. Esto apunta acá. Esto apunta acá.
y esto apunta acá, ¿sí? Y esto es lo que yo tengo. Tengo un vector de punteros, pero a funciones. Y eso es todo. ¿Cómo Fin. se llama la roja? La roja, no sé, domingo creo. ¿Domingo le puse? ¿Cómo le puse? Mostrar Déjame ver. domingo, menú domingo, algo así. Menú domingo. No, la viernes es la rosa, porque era la que estaba en el 0. Más o menos se entiende el concepto. O sea, las funciones son todas iguales. Esta menú domingo no es distinta a una función cualquiera. La función menú domingo vive en text. ¿Ok? Ahora, lo que estamos haciendo es que como es un pedazo de memoria, estamos aprovechando que sabemos manejar los punteros, las direcciones de memoria, y estamos almacenando esa dirección de memoria en algún lado. En este caso, en el ejemplo que hizo Lucas, lo guardamos en un vector, pero podemos guardarlo en una función normal. En un puntero solo. ¿Qué es un vector? Un vector es un conjunto de punteros, ¿sí? Es un conjunto de cosas. Nosotros tenemos un conjunto de punteros a función. Pero ¿Por qué estamos en punto text? Porque todas las funciones están en punto text. No es este caso solo, Rosario. Todas las funciones están en punto text. eso es la clase 0 que me salteé, no debería haberme la salteado. Pero estaríamos más atrasados si no me la salteaba. Por eso tienen el video 0, mírenlo, y el apunte 0, mírenlo. Que es lo que explicó Mariano, pero lo que pasa es que Mariano también lo explicó muy arriba porque no nos da el tiempo para explicar todo. Cuando nosotros compilamos un programa, el compilador genera varias cosas. Entre esas cosas que genera una parte, una sección que le llama text, que es donde guarda todos los bytes de las funciones compiladas, ¿sí? Y eso cuando se levanta así por bloquecito. Cada uno de estos bloquecitos representa el código de máquina, ¿sí? Los bytes que después ejecuta el procesador. Cuando yo llamo a menú domingo, el procesador agarra estos bytes y los va ejecutando byte a byte. O instrucción a instrucción según corresponda. Cuando yo llamo a menú sábado, hace lo mismo pero en este bloque. Va ejecutando los bytes que están acá. Esto que está acá no son cualquier valores. Son valores que significan algo para el procesador. Y se ponen en una sección aparte. No se ponen en el heap, ni en el stack, ni en ningún otro lado. Porque es especial. Esto es de solo lectura. Yo en tiempo de ejecución no puedo modificar esta memoria, ¿sí? Está protegida por eso. Y esto explica por qué Lucas decía que no podrían hacerle malloc a esto o cosas así. Pueden No hacer pueden malloc de este puntero. Pueden tener si quieren. Esto así. Esto así. Pueden tener algo así. Ahí está. Esto tranquilamente pueden tener... Vos apuntate acá, vos apuntate acá. Ahí está. Tranquilamente pueden tener una variable en el stack a la que le reservan un puntero en el heap y ese puntero en el heap apunta a una función. Lo que no pueden hacer es dinámicamente decidir a qué tipo de función apuntar. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes dicen de qué tipo es este puntero, esta variable de acá, dicen, bueno, esto es un puntero a, no sé, a una función de tipo tal y tal. Una vez que definieron eso, ya está. No pueden cambiarlo. No pueden apuntar a otra función distinta, ¿sí? Se no les permite decir, bueno, esto apunto acá, pero lo interpreto como si fuese una función que en vez de recibir un parámetro recibe dos parámetros o no recibe ningún parámetro. Eso no se los permite hacer. ¿Por qué? Porque esto... En ningún momento, porque está tipado. Esto ya está predefinido. Una vez que se compiló el programa, esto ya está predefinido y esto no se cambia más. Una vez que se compiló, no se cambia más. Y vos no podés interpretarlo como otra cosa, porque ya es lo que es, ¿sí? Es código. Código. No agreguemos más adjetivos. Bueno, viejo, me estás robando tiempo de la presentación del TP. Vamos, entrega. Bueno, pero escúchame. Lo dejamos por acá entonces. Estamos por acá.